Él nos va a hablar de la encíclica Fratelli Tutti, 5 ideas claves. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación a compartir con ustedes esta reflexión en esta mañana y felicidades por reunirse precisamente a esto, a reflexionar juntos y a caminar juntos en este tiempo tan extraordinario que estamos viviendo de la pandemia. Quisiera comenzar mi presentación, nomás denme un segundito para compartir mi pantalla y poder comenzar. Listo. Muy bien, pues una vez más, gracias por la invitación y quisiera invitarlos a reflexionar un poco sobre esta maravillosa encíclica que el Papa Francisco nos compartió hace ya unos meses, a finales de septiembre del año pasado, y que no es nada más algo que salió de repente, que se le ocurrió escribir. Esto es parte de su proyecto de papado, ¿verdad? Acabamos de celebrar 2 años del encuentro del Papa con el gran imán de Al-Saer, y fruto de ese encuentro, vamos a decirlo así, es que sucedió hace 2 años, se escribe esta encíclica, en la cual el Papa refleja muchos de su, digámoslo así, plasma su corazón de muchas maneras. Entonces dividiré este momento, esta participación, en 5 momentos. Primero el sueño, que nos comparte Francisco, después las amenazas, después el camino para alcanzar este sueño, después los fundamentos de este camino y finalmente la invitación del Papa a ser artesanos de la paz. Algunos personajes, llama la atención que la encíclica no se fundamenta solamente en Jesús. Claro que se fundamenta en Jesús y en la experiencia cristiana, pero el Papa va un poco más allá. Y dice, bueno, hay experiencias en mi vida, esto lo está diciendo el Papa, no yo, de personajes, tanto históricos como actuales, que me han inspirado a atreverme a escribir esta encíclica. ¿Por qué digo atreverme? Porque alguien pudiera pensar que hablar de una fraternidad de todo el mundo, de toda la humanidad, pues es un poco iluso, ¿no? Viendo un mundo tan dividido, viendo cómo musulmanes y cristianos no se pueden entender, viendo cómo los migrantes son rechazados para que puedan pasar del sur al norte, diría uno, pues no se va a poder vivir tan fácilmente. Es más, es hasta iluso pensar que se puede vivir una fraternidad entre todos nosotros. Y entonces el Papa dice, bueno, sí, pero hay personajes que nos han invitado a creer que sí se puede, como Francisco de Asís, como el beato Carlos de Foucauld, como otros inclusive personajes no necesariamente católicos, como el sueño de Martin Luther King, como la paz conseguida por Desmond Tutu y por la misma paz con la revolución pacífica de Mahatma Gandhi. Entonces, él dice, son necesarios personas que crean, pero no nada más de manera práctica, sino que crean y que hagan algo por esta paz. Y pone también este diálogo con el gran imán Ahmad Al-Tayeb, que a lo mejor algunos dicen, bueno, pues esto es un encuentro entre políticos, más que entre líderes religiosos, pero no. Realmente ahí hay dos culturas religiosas que se han enfrentado muchas veces durante la historia de la humanidad, de estas dos religiones, y verlos sentados juntos y verlos escribiendo un mismo documento sobre la fraternidad humana es ya, creo yo, un signo de esperanza para todos. Entonces el Papa nos comparte un sueño. El sueño que nos comparte es, soñemos como una única humanidad, donde cada uno, con la riqueza de su fe y de sus convicciones, cada uno con su propia voz, pero todos hermanos. Fíjense que leyendo las críticas a esta encíclica, algunos decían que esta encíclica
no era cristiana, porque el Papa renunciaba a ser cristiano para hablar con el gran imán y renunciaba a ser cristiano para ser hermano de todos. Otros decían que esta encíclica promovía la masonería porque la fraternidad humana es una palabra que se liga con la masonería, pero nada más lejano que estas críticas. Esta encíclica tiene sus raíces, y lo vamos a ver más adelante, profundamente en el mensaje cristiano, que todos sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Tiene sus raíces también en una visión del hombre, que dice Papa, nosotros no podemos ser humanos si no vivimos para los demás. Por eso su sueño, este sueño de una única humanidad, no es ni masón, no es anticristiano, no es nada más una filosofía universal, es en verdad hacer del amor cristiano un amor universal. Entonces, perdón, ¿qué es lo que hará posible este sueño? Dice, solamente el amor es capaz de hacer posible este sueño. Solamente el amor va a ser capaz de hacer posible este sueño. Y entonces, para mí sería pensar, bueno, ¿no estará siendo demasiado romántico el Papa? ¿No estará pensando que el amor va a ser posible, que todos nos veamos como hermanos cuando nosotros podemos, cualquiera que vive en una ciudad se va a dar cuenta de la dificultad a veces que es convivir en paz? Y entonces, dice el Papa, si no creemos en el amor, entonces mejor cerremos nuestras Biblias y vayámonos a hacer otra cosa. Porque es el amor de Cristo en la cruz el que ha transformado el mundo. Es el que mueve nuestros corazones. Y si no vamos a creer en la fuerza transformativa de ese amor, entonces mejor ni seamos cristianos. Es increíble cómo, bueno, yendo otra vez a los comentarios en torno a esta encíclica, encontraba yo comentarios como este. Yo solamente soy hermano de aquel que sea bautizado. Los demás no tengo por qué amarlos. Yo solamente soy hermano de aquel que piense como yo. Los demás no tienen por qué existir en mi mundo, ¿no? Y entonces, así vemos cómo el Papa se va a lo profundo del misterio cristiano y dice, hay que ser capaces de soñar. A veces, una cosa que me llama la atención del Papa Francisco es también el lenguaje que utiliza. Él no pone nuestra misión es forjar la fraternidad universal, no. No dice nuestra misión, nuestro objetivo. Él dice nuestro sueño. Y el sueño es mucho más que una misión, es algo que está en la intuición de la persona. Porque hay que mover digámoslo así, los hilos interiores que están en el espíritu para soñar. Los sueños vienen de lo profundo del corazón. No es nada más una cuestión intelectual, tengo que conquistar el mundo, tengo que hacer de a todos católicos. No, dice, el anhelo de mi corazón, eso es lo que es un sueño. El anhelo de mi corazón, él es el anhelo de Dios, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Ahora, queda claro que la fraternidad vivida a través del diálogo es lo que va a ser la amistad social. No, por eso dice, entrego esta encíclica, dice el Papa, como un humilde aporte a la reflexión, para que seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social que no se quede en palabras. Entonces, este es el reto que el Papa nos va a presentar en esta encíclica. ¿Cómo hacer vida este sueño? Que no se quede nada más en, sí, me encantaría ser hermano y amigo de todos. No, ¿qué tenemos que hacer? Desde el ambiente de nuestras escuelas, desde la manera en la que nos tratamos, en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestra comunidad. Poco a poco tenemos que ir derribando las barreras del odio, y ahorita vamos a ver las amenazas que pone el Papa, de aquellas amenazas que nos
alejan precisamente de este sueño. Yo quisiera invitarlos a que antes de ver las amenazas que presenta el Papa, ustedes me ayuden a pensar un poco. Si están en una computadora, no van a batallar mucho, les van a poner en el chat una liga que ya le están poniendo ahorita. En el chat aquí del Zoom aparece una liga, ustedes les dan clic y ahí aparecerá una pregunta donde ustedes van a participar con 3 palabras. ¿Qué amenazas ven ustedes hacia la fraternidad y la amistad social? Entonces, les pido que pongan todo en minúsculas, traten de no poner mayúsculas y no pongan acentos para que las palabras se puedan ser interpretadas mejor por la computadora. Entonces, por favor, vayan al chat que tienen ahí. En el Zoom hay una liga y denle clic a esa liga y pueden poner 3 palabras que para ustedes reflejen las amenazas de la fraternidad social. Los dejo pensar un segundito. Y vamos a ver, y en un segundito vamos a estar viendo los resultados de lo que ustedes están contestando. Espero que estén contestando ya, ¿eh? No se me queden dormidos. No, las palabras las van a poner, dándole clic en esa liga, los va a llevar a una página donde lo van a poner, como me la están poniendo en el chat, pero es en la página que se abre cuando le dan clic a la liga, por favor. Miren, para que vean la diferencia. Aquí está el resultado de lo que ustedes están poniendo. Qué creativos salieron, miren. Por lo visto se pusieron de acuerdo porque la mayoría ha puesto egoísmo como una de las amenazas más grandes a la fraternidad y a la amistad social, la envidia, el odio, la indiferencia, que esa es gravísima, la apatía junto con la indiferencia, el egoísmo, la desesperanza, el resentimiento, la falta de compromiso. Muy bien, ya despertaron, ya me di cuenta. La falta de amor o el desamor, el materialismo, los celos, el miedo, la violencia, la mentira, la hipocresía, el racismo. Muy bien. Se ve que ya están despertando. Para que no les dé envidia, me voy a tomar un poquito de mi café. Muy bien, pues ya participó la mayoría. Si se fijan, podemos encontrar entre más veces pongan una palabra, obviamente aparece más grande en este recuadro. Entonces podemos ver cómo la mayoría concuerda en que el egoísmo, es decir, centrar la vida en nosotros mismos, la indiferencia, es decir, el fruto del egoísmo es el otro no me importa. La envidia, es decir, que el otro me provoca esa envidia que me impide ayudarlo. El odio, que es mucho más grave todavía, porque no solamente soy indiferente, sino además quiero hacer una violencia contra la otra persona. El egoísmo, ya se repitió, la soberbia, el individualismo,
la falta del amor, la desesperanza y bueno, y muchas más que le voy a tomar una foto a la pantalla y después ustedes la podrán recibir. Bien, entonces, esas son las que ustedes pusieron. Ahora vamos a ver cuáles son las amenazas que el Papa ve en contra para que este sueño de la fraternidad y la amistad social sean posibles entre nosotros. Dice el Papa, primero, a nivel mundial, estamos viendo la cerrazón de los pueblos, es decir, los pueblos que reaccionando a una globalización, como lo vamos a ver más adelante, indiscriminada, que utiliza a los pueblos y a las personas, que descarta al que no le importa ni necesita. Bueno, esto ha hecho que los pueblos se cierren y aquellos nacionalismos que ya se consideraban superados, otra vez los empezamos a ver. Viendo naciones que se cierran, que se exasperan, que vuelven a recuperar o a retomar los resentimientos, la violencia entre los pueblos. Y esto no es, cuando piensen en esto, no piensen nada más en otras naciones. Piensen en México mismo. Piensen en sus mismas comunidades o en las escuelas en donde están ustedes. Porque aunque uno diría, pues sí, Trump que hizo un muro, ¿verdad? Como dice ahí, reaparece la tentación de hacer una cultura de muros, muros en el corazón, muros en la tierra, y pensamos en Trump, pero la verdad es que nosotros mismos vivimos entre muros. Para poder superar o convivir con las desigualdades que hemos provocado económicamente, ¿qué hacemos? Ponemos muros en nuestras casas, en nuestras colonias, ponemos muros también en nuestros corazones e impedimos que cierto tipo de personas se acerquen a nosotros. Entonces, el Papa dice, la primera tentación es cerrarnos como pueblo, como naciones. A mí me llama la atención cómo México se queja tanto de cómo Estados Unidos trata a los migrantes, pero si hiciéramos un análisis de cómo México trata a los migrantes, saldríamos igual o peor que Estados Unidos. Entonces, no tiremos la piedra al vecino, pensemos en nosotros, pensemos en nuestros sistemas educativos también, que muchas veces ponen muros que impiden que otros tengan las mismas oportunidades. Otra amenaza es a nivel económico, donde la lógica económica invita a la ganancia a cualquier precio y al uso de las personas. Se nos quiere parecer, dice el Papa, se nos quiere imponer un modelo único que no nos hace más cercanos, perdón, que nos hace más cercanos, pero no nos hace más hermanos. Y entonces el Papa critica mucho, no está escrito ahí, pero les platico un poquito de la encíclica. El Papa critica mucho el que la economía de mercado que del capitalismo o neoliberalismo ha impuesto muchas veces, dice, es que cada quien que reciba lo que sus esfuerzos produjeron. Y entonces dice el Papa, pues sí, si todos tuvieran las mismas oportunidades iniciales, esa lógica sería válida. Pero no todos tienen las mismas oportunidades iniciales. No todos pueden tener la misma educación. No todos pueden tener acceso a los mismos créditos. No todos tienen tampoco acceso a la estabilidad legal. No todos tienen acceso a tantas cosas que son necesarias para que ahora sí la competencia sea leal. Pero es desleal. Dice, y entonces tenemos un modelo económico que lo único que premia es aquel que gana más, no aquel que produce bienestar, aquel que ayuda al prójimo a desarrollarse. Pensemos en los sistemas educativos, pensemos en los sistemas económicos. ¿Qué es lo que se premia? Entonces dice, es un modelo que no duda en usar a las personas como si fueran objetos, ¿no? Le llamamos a veces recursos. Bueno, pues tenemos que tener cuidado, dice el Papa, en no explotar
descartar o inclusive matar. En tercera amenaza a nivel cultural, dice, esta economía globalizada y esta cultura globalizada empieza a comerse la historia de los pueblos. Estas migraciones hacia las ciudades empiezan a perder la memoria de los pueblos también. Dice, y entonces los pueblos van perdiendo sus tradiciones por una violencia, por una impositiva, por una apatía, y van tolerando que se les arrebate, dice el Papa, el alma. Una cultura del desencuentro y de la desmemoria. Qué importante, por eso, por ejemplo, en la cuestión educativa, recuperar la memoria de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestras culturas y comprender con claridad de dónde venimos. No venimos nada más de las computadoras, ¿verdad? No venimos nada más de la ciencia. Hay una cultura riquísima en nuestro país que no debemos de perder. Por otro lado, a nivel político, este año estamos viviendo un año extraordinariamente activo en la política para México. Más de 3,000 puestos públicos se van a votar. Todo el Congreso de la Unión, casi todos los congresos de los estados, 16 gobernadores. Entonces dice, lo triste de la política es que ya nadie plantea un proyecto a largo plazo para la sociedad. Todos los que están buscando hacer es cómo aparecer en la televisión, y para aparecer en la televisión lo que se te premia es que te estés peleando con el otro. La destrucción del otro es el recurso más eficaz para aparecer en los medios de comunicación, y si apareces en los medios de comunicación, entonces vas a poder ser votado. Es una política de recetas inmediatistas, de marketing, donde la burla del otro, el descrédito del otro es lo que se premia. Y es lo que premian muchas veces los medios. Tú te pones a hablar de tus proyectos y nadie te transmite. Entonces, ridiculizar y descartar al diferente es la regla del juego. Y aquí uno pudiera otra vez decir, como les decía con los muros, que volteamos hacia otros países. A mí me llama la atención cómo los mexicanos somos buenísimos para burlarnos de todo, hasta de nuestras tragedias. De nuestras mismas tragedias y de la misma muerte, nosotros nos burlamos y nos reímos. Y no pasa un evento cuando a la hora ya tenemos 50 memes puestos en nuestros WhatsApps, ¿verdad? Burlándonos de eso. Y bueno, es parte de nuestra cultura esta manera tan cómica de enfrentar la tragedia que vivimos muchas veces. Sin embargo, a ustedes que están en el ámbito de la educación, no se pueden quedar ahí. No se pueden quedar ahí, porque si todo es burla, si todo es risa, no vemos lo que está de fondo, y lo que está de fondo es lo que está diciendo el Papa. Estamos amenazando la posibilidad del diálogo social, de la amistad social y de la fraternidad entre nosotros. Ok, nos burlamos, nos reímos un rato, pero después tenemos que buscar, bueno, ¿qué en verdad quiso decir esta persona? ¿Qué es lo que me está diciendo en el fondo? ¿Qué es lo que está construyendo este político? Y de eso también tenemos que hacer cadenas en los WhatsApp, ¿verdad? Donde en verdad transmitamos lo que está de fondo, lo que nosotros vemos de fondo de las personas. Entonces, en la política no participan nada más los políticos, participamos todos los ciudadanos. Y para construir este sueño de amistad social, tenemos que cambiar desde la ciudadanía nuestras preferencias. Si nuestra preferencia es quién se burla más del otro, pues entonces estos son los políticos que tendremos. Otra amenaza, la globalización, dice el Papa, de esta indiferencia cómoda, fría, globalizada, que demuestra una desilusión. ¿Una desilusión de qué? De una ilusión. Creer que yo lo podía todo. Eso es lo que nos han hecho creer, ¿no? Que somos dueños de nuestros cuerpos, que somos dueños de nuestros destinos, que somos dueños de nuestros éxitos y que nosotros solo lo podemos. Y dice, eso ha caído en una desilusión.
Y estamos olvidando que vamos juntos en esto y que las cosas no pueden suceder nada más porque yo quiero, cuando yo quiero y a la hora que yo quiero. Hay un cisma, dice el Papa, entre el individuo y la comunidad, entre lo que yo necesito y lo que los demás necesitamos. Y esto yo creo que ustedes lo han reflexionado mucho en el nivel educativo, porque muchas veces premiamos el éxito individual y no la construcción de una comunidad, de un equipo, donde todos, donde no nada más el más inteligente le va bien, sino a quienes caminan a su alrededor y tienen otros dones y otras capacidades, también les va bien. Ahora, yo me preguntaba, bueno, otra vez, ver al vecino y criticar al vecino, ver a las otras naciones, ver a los políticos, ver a los grandes industriales y criticarlos es muy fácil, pero después tenemos que hacer esta misma mirada hacia nosotros mismos. No habrá dentro de la iglesia, dentro de sus comunidades escolares, estas mismas amenazas que nos dividen porque descartamos al que piensa diferente, aislamos al que no concuerda con nuestro pensamiento o nuestra sensibilidad. Dice el Papa, esto lo dice en Evangelii Gaudium, hemos vivido una mundanidad espiritual dentro de la iglesia. ¿Qué significa una mundanidad espiritual? Que hemos mundanizado nuestra experiencia religiosa, de tal manera que yo, cumpliendo con algunos ritos, justifico mi antifraternidad, el rechazo y el descarte de los demás. Para mantener pura mi fe, tengo que descartar al otro. Entonces podemos ver entre nosotros muros también de ideas, de sentimientos, de tradiciones que nos dividen aún, vuelvo a insistir, no nada más dentro de la iglesia, sino dentro de las mismas comunidades escolares. Estos individualismos que usan a las personas por el valor que puedan tener, no necesariamente monetario, sino el valor que tiene, ¿de qué me sirve esta persona? Si me sirve, bienvenida. Si no me sirve, la descarto. No la miro, la uso. No la amo, la uso. Una educación que premia el éxito individual, pero no el compañerismo. Una indiferencia que nos mantiene cómodos, cegados, donde decimos, pues que cada quien le haga como pueda. Esta frase la escucho cada vez más entre los adolescentes y los jóvenes, que cada quien le haga como pueda. Oye, pero es que se está haciendo daño. Cada quien, si se quiere drogar, que se drogue. Si quiere vivir así su sexualidad, que sí la viva. Al cabo, cada quien. Es una indiferencia en la que no entra el conflicto porque no entra el amor. El amor nos lleva muchas veces a un conflicto, pero un conflicto que deriva en una comunidad muchísimo más sólida, si se sabe vivir. ¿Cuál es, pues, la propuesta de Francisco para alcanzar la fraternidad y la amistad social? Ya vimos las amenazas. Esas están evidentemente enfrente de nosotros. Sin embargo, ¿cuál es la propuesta de Francisco? Dice Francisco, hay que aprender a vivir nuestras vidas abiertos a todos, abiertos a todos. Eso es dificilísimo, porque primero uno diría, me dirán, a lo mejor algunos me dirán, padre, no puedo ni conmigo mismo, como para andar todavía cargando con otros, ¿no? No puedo ni con mi familia, no puedo ni con mi persona, como para andar cargando con otros. Pero dice el Papa, solamente, ahorita lo vamos a ver, cuando nos abrimos a los demás, es que podemos encontrar nuestro camino. Por eso hemos de restaurar no solamente una actitud, sino una cultura del encuentro, en el cual nos podamos sentar a dialogar de una manera constructiva en nuestras diferencias. Imagínense esto entre las religiones. Imagínense esto entre personas que ven diferente la pedagogía, que tienen maneras diferentes de enseñar y que muchas veces dicen, pues así es mi manera y háganle como quieran, ¿no?
y no dialogamos, y cuando no dialogamos no escuchamos, y cuando no escuchamos nos empobrecemos. Por eso dice el Papa, primer punto, primera regla para poder caminar hacia este sueño, mirar a mi prójimo como un consigo. Esta es una frase de Santo Tomás de Aquino que cita en Evangelii Gaudium y que la vuelve a citar aquí en la Fratelli Tutti. Es una frase que continuamente dice, porque es una frase muy bonita de Santo Tomás. El hacer de mi prójimo un consigo significa que yo me pongo en el lugar de mi prójimo, porque no está nada más a mi lado. Yo y mi prójimo caminamos juntos. Por eso dice, hay que reconocer que cada ser humano es un hermano. Y dice, no es una utopía, es real. En verdad es como si dijéramos que la salvación es una utopía. No, la salvación es real. Le costó la vida a Dios mismo. Entonces, lo que pasa es que es una utopía, no es, para que no sea utopía y encontremos caminos eficaces, dice el Papa, bueno, pues entonces tendremos que aprender a pasar por la cruz. Sin la belleza, dice el Papa, de la cruz, entonces no podemos comprender cómo hacer de mi prójimo un consigo. Podemos hacer de mi prójimo un consigo el día que nos demos cuenta que Dios hizo de nosotros un consigo. Eso fue lo que hizo al encarnarse. Hacer de la humanidad un consigo para Dios. Ahora, segundo punto, creer en el diálogo. Dice acercarse, expresarse, escucharse, mirarse a los ojos, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo esto es el diálogo. Qué difícil es este segundo punto que es como un reto que nos pone el Papa. Aprender a dialogar, no a sentarnos y a decir monólogos, sino en verdad a escuchar. Y dentro de la escucha, aprender a cambiar nuestros criterios, atrevernos a enriquecernos de lo que nuestro prójimo es. Para eso necesitamos escuchar, mirar, tratar de comprender. Tercero, promover una cultura del encuentro. Es decir, que nos apasione conocer al prójimo. A mí me llama la atención cómo hay personas que fácilmente te hacen sentir bien, porque te escuchan, te miran y te reflejan lo más positivo de ti. Y no quiere decir que no tengamos cosas negativas, pero ellos están mirando lo positivo y lo admiran. Son capaces de admirarse, de gozarse, de agradecerlo. Qué difícil es cuando convivimos con un maestro, con un directivo que no es capaz de mirar lo positivo de las personas, que solamente está viendo los errores. Así no podremos encontrarnos. Los errores los tenemos y los tenemos que corregir, pero no es lo único que existe en nosotros. Primero somos bondad, primero somos una realidad positiva, tenemos una vida, tenemos una capacidad de amar, tenemos una sensibilidad, que esa es la que necesita ser aplaudida para que surja. Y para mí hay un principio clave en esto para poder lograr el encuentro. Conforme lo positivo crezca, lo negativo empieza a desaparecer. Si yo recalco más las cosas negativas de mi prójimo, difícilmente me voy a poder encontrar con lo positivo de él o de ella. Una cultura, verdadera cultura, es decir, una manera de mirar la vida desde el encuentro. Entonces, dice el Papa, hacer del prójimo un consigo, creer en el diálogo, construir una cultura del encuentro, implica una decisión valiente. No es, dice, una utopía, nada más cuando nos decidimos. La decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que hagan realmente posible esta amistad social, esta fraternidad y amistad social. Sí exige una decisión.
Y como lo dijo Cristo ayer en el Evangelio, el que quiera caminar conmigo, el que quiera caminar hacia la reconciliación de la humanidad, tendrá que tomar su cruz. La cruz sale por sí misma cuando nos decidimos amar. A mí me llama la atención personas que hasta presumen sus sacrificios espirituales o corporales, pero no puedes hablar con ellos porque tienen un genio que no sabes ni dónde lo sacaron, ¿verdad? No son los sacrificios. Si esos sacrificios no te sirven para amar, no te sirven para nada. No estoy diciendo que sean malos, pero el punto es el amor. El amor implica renunciar a nosotros, salir de nosotros, morir a nosotros. Y ese es el mayor sacrificio. ¿Cuáles son los fundamentos que el Papa nos pone aquí? Es decir, dice el Papa, bueno, ¿cómo me atrevo a proponerles esto? No solamente a los católicos, no solamente a los cristianos, sino les propongo esto a todos los seres humanos, a los hindús, a los ateos, a los musulmanes, a los judíos. ¿En base a qué? Nos atrevemos a pedirle a todos un esfuerzo por construir una fraternidad a través del diálogo que nos lleve a la amistad social. Porque, vuelvo a insistir, esto puede ser un sueño bonito, de un deseo bonito del Papa, o puede ser una verdadera revolución. Bien, pues dice, hay motivos desde la manera de ver al hombre. Dice, y empieza a citar filósofos, teólogos, pero también desde diferentes puntos de vista. Solo me comunico realmente conmigo mismo en la medida en que me comunico con el otro. Solamente puedo entender quién soy cuando empiezo a entender quién es el otro. Eso es lo que les decía. Cuando yo no solamente estoy viendo cosas negativas de mi prójimo y siempre les estoy reclamando lo que no hicieron, lo más seguro es que me esté mirando a mí mismo de esa misma manera. Solamente puedo encontrarme conmigo mismo en la medida en que pueda encontrarme con mi prójimo. Segundo, hechos para el amor. Hay en cada uno de nosotros una ley del éxtasis. ¿Qué significa una ley de éxtasis? Bueno, acuérdense del éxodo, salir. Dice, Dios nos salvó porque salió de sí mismo a encarnarse. Jesús nos salvó porque salió de sí mismo a morir por nosotros. Entonces, es solamente saliendo que podemos encontrarnos con Dios. Es solamente saliendo que podemos encontrarnos con el prójimo. Pero qué miedo les da a algunos salir. Prefieren vivir como tortuguitas, ¿verdad? O como caracoles metidos en su concha para que nadie los vaya a dañar. Pero solamente arriesgándonos a salir es que podremos crecer. Tercero, experiencia de amar. Es lo que decía hace ratito, un movimiento que centra la atención en el otro, considerándolo como un consigo. Entonces, lo que el Papa dice, hay motivos humanos, más allá del amor cristiano, que nos lleva a todos a buscarlo. Y después ya entran los motivos cristológicos. Y en esos, pues, ahí sí, no hay manera de mirar a Cristo sin entender que nuestra vida es un salir a amar al otro. Pone en el centro de la propuesta espiritual de esta encíclica el ejemplo del buen samaritano. Es solamente cuando el hombre mira al descartado, al violentado, al excluido, que el hombre va a ser plenamente hombre. Solamente cuando no descartamos a nadie en nuestra vida, podremos estar a la altura de lo que somos. Y a mí me llamó mucho la atención porque, fíjense, esto yo no creo que sea una coincidencia, es más bien una fidelidad al magisterio y una continuidad en el magisterio. Cuando el Concilio Vaticano II terminó en 1965, había
las mismas críticas al concilio que hay sobre la Fratelli Tutti, sobre el papado del Papa Francisco. Es que la iglesia se ha mundanizado, es que la iglesia ha mirado demasiado al hombre, le ha hecho demasiado caso a la humanidad, hemos dejado de ser cristianos por hacernos mundanos, nos hemos secularizado y no faltaba quien decía, la iglesia se ha hecho comunista, ¿ok? Como dicen ahora, la iglesia se ha hecho masona. Bueno, pues todas esas críticas no son del Papa Francisco, existían desde 1965. Entonces, con todo el Concilio Vaticano II y el Papa Pablo VI, en el último discurso de las asambleas ordinarias, el 7 de diciembre de 1965, responde a esas críticas y les dice, el concilio, es cierto, ha puesto mucha atención al hombre y le ha dado su lugar y lo ha puesto como un hermano con quien puede dialogar y se ha atrevido a dialogar con él, dice. Y dice, porque no solamente hemos de decir que para conocer al hombre hay que conocer a Dios, esa frase ya la habían dicho muchas veces, para conocer al hombre hay que conocer a Dios, sino también hemos de decir, dice, ahora Pablo VI lo dice, para conocer a Dios y para amar a Dios, primero hay que conocer y amar al hombre. Entonces dice el Papa Pablo VI, y la espiritualidad que ha orientado toda la reflexión conciliar es la espiritualidad del buen samaritano. Fíjense, 1965, todo el fundamento, la espiritualidad del Concilio Vaticano II, dice Pablo VI, se centra en la actitud del buen samaritano, que mirando a su prójimo desvalido, afecta su vida para poderlo amar. Eso es lo que ha querido hacer el concilio con la iglesia. Bueno, pues llama la atención que ahora el Papa, cuando propone este sueño, esta revolución de la fraternidad, dice, y lo único que nos ha de mover es la espiritualidad del buen samaritano. Bien, es una coincidencia que me ha encantado poder encontrar entre Pablo VI y Francisco. Entonces dice, Cristo derrama su sangre por todos y cada uno, por lo cual nadie queda fuera de su amor universal. En la vida íntima de Dios nos encontramos todos como una comunidad. Entonces, no podemos descartar a alguien. Y por último, los motivos eclesiales. El amor del samaritano nos da testimonio de que el amor rompe cadenas. Las cadenas que nos aíslan, que nos separan, eso es lo que pusieron ustedes, el egoísmo, etcétera, etcétera. Y tiende puentes. Por eso hemos de querer ser pueblo, de entender, no somos amados por Dios individualmente, somos amados y mirados como pueblo. Y cada don que se nos da es un don para el pueblo. Si tú eres una buena maestra, un buen maestro, no es nada más para ti, para que te enorgullezcas, para que saques premios y ganes dinero. Es porque Dios te ha dado ese don, porque ama a los niños. Es un don que Dios te dio, no para que te valgas de él, sino para que lo sepas poner a su servicio. Por eso la iglesia quiere ser este hogar entre los hogares, donde te sientas cómodo, ¿verdad? Qué lejos, en verdad, muchas veces estamos de esto. Qué lejos estamos de dar testimonio de que la gente se puede sentir a gusto en medio de nosotros y no juzgada, y no señalada, y no rechazada, y no mirada por encima del hombro, como muchas veces sucede. Por último, nos dice el Papa, para lograr esta amistad social y para que se construya con la fraternidad, necesitamos, y esta es una palabra bellísima para mí, artesanos de la paz. Caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Pero eso lo tienen que hacer los artesanos de la paz. Es decir, personas convencidas que el encuentro, que el diálogo es primordial, que el valor de cada persona es innegociable, está por encima del dinero y está por encima del éxito. Necesitamos amarnos como lo que somos, hijos de un mismo Padre. Por ello reconoce el Papa, hay procesos de sanación, porque hay heridas que no nos dejan encontrarnos.
Para ello se requiere ingenio y se requiere audacia. Artesanos de la paz que formen una sociedad distinta. Y no, Disculpe, señor, nos quedan 10 minutitos. sí, no tengo, gracias. Nos queda como tarea fundar comunidades basadas en el servicio y no en el dominio violento, en el compartir y no solamente en premiar el que posee más, en el valor de estar juntos y no solamente en el defender a mi pequeño grupo, sea familia, nación, grupo ideológico, cultura o lo que fuera. Artesanos que se sumen a esta espiritualidad del éxodo, de decir, no estoy completo sin mi prójimo. Comunidades educativas que entiendan que si ya es una tarea enorme acompañar a todos esos niños y niñas jóvenes que ponen en sus manos, que es una tarea delicadísima y enorme, también tienen que entender que hay descartados a su alrededor que también tienen que ser mirados y que también no instrumentalizados para sentir, como dice en el Evangelio Gaudium, viviendo una espiritualidad, una caridad a la carta, ¿no? Déjame tener mi hora de caridad para poder tener tranquila mi conciencia. No, una actitud de éxodo, de entender, este salón no está completo, sino mira para afuera de las ventanas de sí mismo. Artesanos que estén dispuestos a tener una paciencia proactiva. Es decir, no es la paciencia del que se sienta a ver cuándo se ponen de acuerdo todos, sino el artesano que hace procesos efectivos de paz, reconciliaciones encarnadas en verdad, donde cada ser humano se convierte en un fermento eficaz de este encuentro necesario. Pero para ello, dice, no lo vamos a lograr con planes hechos en el escritorio. Ahí se escriben, pero se viven en la realidad, afuera de las oficinas, en el aula, en donde juegan los niños, en las calles donde pueden servir. Ahí, con paciencia, con amor, con convicción, vamos a construir este sueño. Así, quienes pretenden pacificar una sociedad, no debemos de olvidar que cuando no tomamos en cuenta a los que menos desarrollo han podido lograr porque no tienen acceso a un desarrollo integral, si olvidamos a los descartados, si olvidamos las periferias existenciales que encontramos a nuestro alrededor, entonces nunca vamos a alcanzar este sueño. Hay que volver a empezar y siempre empezando desde los más débiles, desde los más rejegos, desde los más heridos, desde los más difíciles muchas veces de carácter. Por ahí tendríamos que empezar con paciencia a construir esta paz. Muy bien, pues entonces yo quisiera preguntarles, ¿será este sueño del Papa Francisco nada más una ilusión irrealizable? Porque si ustedes lo ven así, si para ustedes es un sueño irrealizable, pues entonces ni para qué le metemos esfuerzo, ¿no? ¿O será este sueño del Papa Francisco un sueño no solamente posible, sino necesario? Porque si no construimos una fraternidad, si no construimos nuestras comunidades en base al diálogo, al respeto y a la amistad, entonces lo único que nos espera es más guerra, más violencia y más sufrimiento. Son las opciones. Renunciar a este sueño y dejarnos llevar por esta economía y esta cultura del descarte, de la indiferencia, de tantas cosas, o en verdad creer que se puede vivir este sueño. A mí me llama la atención, y con esto termino,
que los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes han estado renunciando a creer en la iglesia, han estado renunciando a querer vivir las prácticas religiosas, han estado renunciando a dejarse guiar en su ética o en su moral, en su conducta, por las normas de la iglesia. Todo eso es cierto, está pasando y está pasando gravemente. Ustedes mejor que yo lo deben de estar viviendo. Pero a lo que no han renunciado es a la espiritualidad, es a creer en alguien o en algo. Necesitan creer. Esa, esa es la semilla que nosotros tenemos que ir a fermentar, a poner el abono, a regar, para que esa espiritualidad que todavía existe en ellos pueda hacer renacer verdaderos artesanos de la paz que construyan la fraternidad y la amistad social. Muy bien, pues hacemos una segunda participación y con esto terminamos. Si les parece, creo que me quedan 3 minutos. Sí, adelante. Les acaban de poner, si no me equivoco, la segunda liga. Les pusieron la segunda liga. Denle clic y vayan a hacer la participación otra vez ahí. Y vamos a ver lo que contestan ustedes. ¿Qué actitudes nos ayudarían a alcanzar una verdadera fraternidad y amistad social? Les recuerdo, es mejor en minúscula y sin acentos para que así todos escriban igual. Muy bien, pues fíjense cómo desde el principio queda en el centro el amor incondicional, claro, hacia mi prójimo, expresado en la empatía, en la escucha, en el compromiso con el otro, en el respeto, en la humildad, en el mostrarnos cercanos, en el ser misericordiosos. Bueno, pues ahí tienen todo un programa hacia nuestra fraternidad y amistad social en nuestras comunidades educativas, porque ahí yo sé que ahorita con la pandemia se ha complicado muchísimo, pero creo yo que en ustedes está esta gran tarea de construir desde, desde la experiencia del contacto con los jóvenes, con los niños, esta posibilidad, la posibilidad de vivirnos en una fraternidad y amistad social. Bien, pues muchísimas gracias a todos por su escucha atenta y espero con esto haberles ayudado de perdido a generar en ustedes el deseo de, si no la han leído, ir a leer la Fratelli Tutti, que en verdad es una joya para nuestro tiempo. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Monseñor Héctor. Estamos muy contentos. Ahí estamos presentando su constancia que le haremos llegar en breve. Creo que a todos nos deja, sí, la semilla de leer o releer la encíclica, pero sobre todo de hacerla viva en nuestras comunidades, de ser artesanos de paz a través de generar un diálogo, una cultura del encuentro, con una decisión valiente como nuestro fundador, Claudio María Dubuy, y
mirar al otro como un consigo. Pues creo que nos llevamos mucha tarea, le agradecemos mucho esta participación y pues vamos a hacerle llegar esta constancia en breve. Muy bien, Muchas pues que gracias. Dios los bendiga y que se sigan enriqueciendo mucho toda esta mañana. Muchas Muchas gracias. gracias. Pues ahora tenemos unos minutos para estirarnos, para levantarnos, para rellenar nuestro termo de café y estar atentos para nuestra siguiente ponencia. Tenemos 9 minutitos. Nos vemos aquí nuevamente.